Las opiniones o comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora Suba al Aire. Acá empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. En Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Historia nuestra, caballero, y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Muy, pero muy buenas noches para todos nuestros oyentes. 7 y 10 de la noche del 8 de noviembre del 2018, una vez más aquí en Suba Somos Todos por Suba al Aire 88.4 FM. Los saludamos en esta lluviosa y caótica noche bogotana. Esperamos pues que todos ustedes no hayan tenido mayor dificultad para llegar a sus casas, pero recuerden que se está peleando por la educación pública y eso es algo mucho más grande que cualquier otra cosa. Estamos aquí una vez más para hablar de un tema de coyuntura nacional que nos van a grabar hasta la sopa con el IVA de la reforma de Duque y Carrasquilla. Entonces pues antes de iniciar con el programa y con el tema del día, voy a saludar a mis compañeros de la mesa. Hoy nos acompaña la señorita Paula, el señor David y el señor Julián. Entonces empecemos por las damas. Paula, muy buenas noches. Hola David. Muy buenas Hola noches, Paula, a ¿cómo todos. estás? ¿Cómo te Bien. encuentras en la noche de hoy? Bien, bien mojada también con la lluvia. Ah, bueno, me alegra que estés bien. Bueno, señor David, bienvenido una vez más a Suba Somos Todos. Placer de tenerlo aquí esta noche. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias Jairo, saliendo pues de algunas molestias musculares de esta semana, pero nada que temer, peleando día a día, y sobre todo hoy que hoy no solo nos movilizamos en defensa de la educación, sino que también la sociedad colombiana se movilizó para rechazar la propuesta de ley de financiamiento o reforma tributaria presentada por el ministro bien dudoso Carrasquilla y por Iván Duque, y también pues agradecerle a usted por escoger el tema de rebelión del Llano Arroyo. Este fin de semana la independencia de Cartagena se celebra, 12 de noviembre, entonces pues muy chévere arrancar con una buena salsa que refleja las luchas de la defensa de nuestra tierra y de nuestra historia negra colombiana. Claro que sí, hay que reivindicar siempre los días patrióticos y nacionales. No solo el festivo por ir a descansar, sino también el saber por qué se celebran esos festivos. Y bueno, por último saludo al licenciado de la mesa, que más tarde nos va a traer un informe sobre el paro nacional. Señor Julián, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bueno, futuro licenciado Jairo, porque lamentablemente todavía no tengo ese honor. No tengo ese honor, y pues bien contento. Hoy otra vez los estudiantes salimos a pelear por la educación pública. Tanto es el compromiso que nos metimos una lavada, Jairo. No te imaginas, corrí acá, me vine lavado, está brava Paula porque le hice esperar. Ella se mojó y esperó. Y yo sí me fui a mi casa a bañarme. Está enojada. De malas. Está enojada, pero pues contento por el programa de hoy, Jairo. Bueno, ahí está entonces nuestra mesa del día de hoy. Les recordamos también que estamos en Facebook Live como Suba Somos Todos, nuestro Twitter e Instagram como @Suba Somos Todos,
Y nuestro correo para sus quejas, denuncias y sugerencias, subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden siempre que en Suba Somos Todos, la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Y bueno, vamos a arrancar de una vez con nuestro tema del día. Sus denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy con la editorial de nuestro tema del día, que viene de un periódico que se está repartiendo en las calles bogotanas. Entonces David nos ayuda, o quién, no estaban listos, ¿sí ve? Bueno, el tema del día de hoy... no, pero tampoco, o sea, el tema tampoco se puede bajar. el tema del día de hoy es pues la reforma tributaria mal llamada Ley de Financiamiento que nos quiere imponer el señor Carrasquilla, sí señores, el que empobreció a 117 municipios en el país, y pues el presidente Iván Duque, quien se negó pues a sacarlo de su cargo, a pesar de que se demostró con todos los hechos y todas las pruebas que el hombre fue la cabeza y el que se pensó este mal negocio para 117 municipios del país con el agua. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que trae esta reforma tributaria y llamémosla de una vez por su nombre. Yo creo que mis compañeros están de acuerdo con eso. Hay que llamarlo reforma tributaria, que el señor Duque la quiera disfrazar, como en ese capítulo de Los Simpson, donde Lisa es presidenta. Entonces el señor Duque, siguiendo el ejemplo de Lisa, lo quiere disfrazar con llamándolo Ley de Financiamiento. Entonces bueno, y vamos a tratar de desglosarles un poco qué es lo que trae eso, cómo lo del aumento del IVA a los productos de la canasta básica familiar, cómo es lo de la tasa de renta. Entonces ahora sí, el señor Julián nos ayuda con la editorial del tema del día. Bueno, y esta editorial es de un periódico que sacó el principal denunciante al ministro Carrasquilla, que es el senador Robledo, un periódico donde denuncia porque el ministro Carrasquilla no debe estar como ministro, y donde da un breve esbozo de esta reforma. Y dice así: la canasta familiar, el arroz, la carne, el huevo, el pan, la pasta, la papa, el frijol, la yuca, el pollo, que nunca habían pagado impuestos, pues con Duque empezarán a pagarlos. Los alimentos se encarecerán el 18%. El IVA se va a tragar el aumento del salario. El engaño en la reforma tributaria de Duque Carrasquilla consiste en bajarles un poco el IVA a los productos que ya lo están pagando, a cambio de gravar más productos, los de la canasta básica familiar, que hoy no pagan impuestos, con el resultado de que al final el IVA total aumentará en 11.3 billones de pesos en 2019, y miente entonces el que diga que el IVA va a bajar, y al mismo tiempo el dúo Duque Carrasquilla pretende reducirles otra vez los impuestos en 8 billones a los magnates del mundo, según ordena la OCDE. ¿Quién es el autor de esta reforma cruel? Alberto Carrasquilla, el mismo que cuando fue ministro en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez subió el IVA al 16% y además, sin escrúpulos, tumbó a 117 municipios pobres de Colombia con los llamados bonos Carrasquilla o bonos del agua, así como quebró y dejó sin agua a cientos de miles de colombianos. Impulsa ahora la peor reforma tributaria, y Duque lo nombró de ministro de Hacienda a sabiendas de quién era Carrasquilla. Hizo la trampa y no solo la pagó, sino que Duque lo premió además. Bueno, ahí estaba entonces la editorial del tema del día. Muchas gracias, señor Julián. Y yo pues ya quiero que empecemos a discutir con mis compañeros y para entrar en materia, quiero preguntarles algo. ¿Por qué creen que el gobierno lleva esta iniciativa
de reforma tributaria. ¿Por qué creen que Iván Duque presenta esta iniciativa de reforma tributaria? Bueno, Jairo, yo diría en principio que esta reforma tributaria se presenta en el contexto de la misma política que hemos llevado en Colombia durante 30 años, y como muy bien lo marca Jorge Robledo en este artículo, y como lo ha venido denunciando varias veces Aurelio Suárez y no solo miembros del Polo Democrático, sino también Jorge Roberto Acosta, que manifiestan que esta reforma y las que vienen haciendo desde Santos cuando puso el IVA al 19%, o el mismo Carrasquilla cuando fue ministro de Hacienda con Uribe, que puso el IVA hasta el 16%, se marca es una reforma que beneficia a los grandes empresarios, ya que, por ejemplo, se manifiesta que hoy con esta reforma, las empresas que generen más de 50 empleos al año y tengan inversiones superiores a los 2 billones de pesos, dejarán de pagar impuesto a la renta, por ejemplo. Y entonces ahí vemos como el Grupo El Éxito o la Brumon, por ejemplo, que tienen grandes producciones y grandes tierras, van a dejar de pagar uno de los impuestos que le genera o que le puede generar más dinero a la nación. Entonces yo creo que si vemos, es una reforma tributaria diseñada por los mismos para seguir gravando y empobreciendo a la clase media, que bien duro le tocó costar salir adelante, para que hoy los quiebren con impuestos. Y como muy bien hablamos la semana pasada, va muy también en torno, o en el marco de cómo se tributa en Bogotá, en torno a la valorización y demás impuestos que se cobran. De más decir que este IVA a la canasta familiar, pues evidentemente denota el carácter regresivo que tiene la propuesta de Carrasquilla, de Santos y de la OCDE. Julián, ¿qué Hay puede decir? una cosa que yo diría también para explicar por qué el gobierno actual decide hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en un artículo que sacó hace un año el analista Aurelio Suárez, dice que el 7.6% es lo que significa el déficit fiscal del gobierno. El déficit fiscal es pues lo que no puede, la resta de lo que ingresa menos lo que sale del gobierno, es del 7.6%. Le sumo otro dato: la deuda externa que tiene Colombia actualmente es el 48.6%. Le sumo otra cosa, al presupuesto general de la nación para el 2019 que proyectó Iván Duque, le hacen falta 20 billones de pesos. Entonces esta reforma busca, supuestamente, porque esa es la justificación, recuperar esos 20 billones de pesos. Cubrir el hueco fiscal. Cubrir el hueco fiscal, eso supuestamente busca. Pero lo que no dice es algo que ya vamos a hablar más adelantico, pero lo adelanto, y es que va a quitarle 1.1 billones a las clases medias y bajas, y le va a subir impuestos 1.1 billones de pesos a las clases medias y bajas por medio del IVA. Solo IVA representa eso. Y va pues a aumentar le va a quitar impuestos a las grandes empresas por el mismo rubro. Entonces pues ahí uno mira en realidad ese hueco fiscal no se está cubriendo, porque le sacan de un lado para meter a otro, y ahí es donde vemos realmente la intención: mantener el país como está. A ellos no les interesa cambiar nada, a ellos les interesa que el país siga siendo dominado por unos que no han separado su suerte de la suerte de la nación. Claro que sí, bueno, y yo también añadiría otra cosa.
y es que esta reforma tributaria viene en el marco pues del fracaso de la política económica que nos han implementado desde los 90. Entonces ese instrumento de política económica, el de libre comercio, ya se agotó, ya no da para más, ya fracasó, a mi modo de ver ya fracasó. Entonces pues si siguen, en vez de cambiarlo, en vez de hacer otro tipo de modelo económico, otros instrumentos de política económica, pues siguen clavando a la clase media, a los sectores populares, y siguen rebajándole los impuestos a los grandes capitales. Porque es que aquí ni siquiera es que le van a bajar los impuestos a las empresas nacionales o al empresariado nacional, sino se lo van a bajar es a los grandes capitales. Entonces, nadie, sino los grandes capitales, los que vienen de afuera, son capaces de dar y de invertir esa cifra que decía David, porque una pequeña empresa, una pyme en Colombia no tiene más de 10 trabajadores, ¿sí? Y si las empresas grandes colombianas lo hacen, pues también quién sabe cómo retribuyen eso. Entonces aquí lo que se trata es de cambiar el modelo económico, no para estatizar la economía, sino precisamente es para incentivar a la empresa nacional, al empresariado nacional, a la industria nacional, al agro nacional, que es lo único que da empleo digno. Sin unas empresas fuertes, sin unas empresas que produzcan cosas, que transformen lo que se saca de la tierra, es que Colombia no puede ser toda la vida solo exportador de materias primas, exportador de flores, de banano, de café, de oro, de petróleo. O sea, Colombia no puede quedarse toda la vida en eso. Colombia tiene que coger todas esas cosas que se sacan de la tierra, el oro, el petróleo, y transformarlo en otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué en algún momento de la vida Colombia no puede llegar a producir celulares? O sea, no es difícil, pues no es inventarse la bicicleta, ¿no? Aquí Paula, que es nuestra ingeniera de la mesa, nos dirá, pues eso no es volver a inventarse la bicicleta, es que eso ya está inventado, ¿cierto? Entonces, si no cambian ese modelo económico, van a seguir haciendo reformas tributarias para sacarle plata a la clase media, a los sectores populares. No le rebajan el impuesto de renta a los empresarios nacionales, que esa era una de las propuestas que tenía en la campaña presidencial la Coalición Colombia, que era una tasa de renta diferencial para las pymes y las MIPYMES, sino que van a seguir clavando a la clase media. ¿Sí o no, David? Sí, y pues yo quisiera comentar que también es una imposición al Colombia haber entrado a la OCDE. Según la OCDE, Colombia es uno de los primeros países que está más rezagado en el recaudo de impuestos. Entonces, también es una imposición del exterior, llamándolo así. Sí, para finalizar una cosa, y no es una cuestión menor, y es precisamente que esta reforma la propone Carrasquilla, que como muy bien lo hemos hablado acá, no solo quebró 117 municipios, sino que montó todo el andamiaje para eso. Es la persona que ha dicho que el salario mínimo en Colombia es muy alto, que, bueno, en fin, que entre sus muchas declaraciones ha venido demostrando cuál es el desprecio que le tiene a la sociedad colombiana, y además es decir que todo está enlazado al mismo tiempo con la propuesta del presupuesto general para la nación. O sea, no solo es dejar exento con 8 billones de pesos a las multinacionales y a las grandes magnates del mundo, sino que el presupuesto, o sea, de donde se va a recoger plata para el país, también va a estar destinado al pago de la deuda externa. Entonces rellenamos o cogemos esa plata que falta para pagar, que sobra, que además entra en déficit para la nación, para seguir pagando a la OCDE o al Banco Mundial, todas con oficinas en Estados Unidos. Yo le quiero sumar una cosita a lo que dice Jairo, una profundización. Colombia no lo que se dedica no es a exportar materias primas básicas, sino a materias primas que solo se dan en el trópico. Especies de flores que solo se dan acá,
un día escuché por ahí un chiste como, no, pues usted quiere que Colombia se vuelva un gran país exportando uchuvas, hombre, porque si no controlamos la importación de productos, si no controlamos eso, además de fomentar a la pequeña mediana empresa y fomentar al campo, pues lo único que va a poder hacer Colombia es exportar uchuvas, exportar, venga hermano, ¿qué más? Exportar y eso, porque café se da en muchas otras partes de la misma y se vende mucho más. El que más vende café en el mundo es Brasil. O bueno, nos dedicamos al petróleo como ha sido la política de los últimos años, ¿no? Y yo quisiera hacer una pregunta para contribuir a la discusión, y es esta reforma, esta ley de financiamiento, como lo llaman ellos, ¿es progresiva o es regresiva? No, es altamente regresiva. O sea, el hecho de no grabar, o sea, si fuera progresivo, se tendría que grabar a los que más tienen. Y están grabando a la clase media emergente que pues de un lado u otro saca plata y se sostiene y puede, y tiene una capacidad de ahorro y tiene para fomentar consumo. Y están grabando a los sectores populares con lo del IVA. Es que por más que o sea, yo escuchaba en una discusión, y cuando entrevistaron al director, a uno de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, creo que era el viceministro, que aparte de eso, queremos decirlo a nuestros oyentes por si de pronto no se dieron cuenta, mandaron al viceministro al frente, ¿no? A frentear la cosa, porque Carrasquilla no era capaz de salir a explicar su reforma después del golpe que le dieron con la moción de censura. Entonces este viceministro explicaba que le van a devolver esos 50.000 pesitos, quién sabe cómo, porque por más que exista Familias en Acción, Jóvenes en Acción y todos estos programas focalizados del gobierno nacional, no hay forma de saber dónde está la gente, ¿sí? O sea, el nivel de bancarización de los sectores populares es demasiado bajo. Entonces, estoy seguro que va a haber mucha gente a la que no se le va a poder devolver esos 50.000 pesos de IVA. Entonces, les van a clavar IVA a la canasta familiar, a los huevos, a la carne. Incluso hay hogares en Colombia que ni siquiera comen carne, sino que comen embutidos, salchichas. ¿Por qué? Porque es más económico que una libra de carne, que ir a la Fama de la esquina a la que usted y yo vamos a comprar una libra de carne. Entonces, por eso creo yo que es regresiva la reforma tributaria. Sí, yo de pronto me adelanté antes en las intervenciones anteriores, pero yo sí creo que es completamente regresiva. Partiendo, como muy bien dice Jairo, las reformas tributarias deben buscar acabar las desigualdades sociales que tiene un país. Colombia hace parte de los 10 países más desiguales del mundo, y eso lo que quiere decir es que hay más plata en Colombia. Los que tienen más son menos los que tienen más plata, o los que concentran más. Está más muy plata, concentrada la riqueza en Colombia. Exacto. Muy pocas personas tienen mucho dinero. Y si vemos que esta reforma tributaria viene a descansar y a no cobrar de impuestos al Grupo Éxito, o a la Drummond, o al Grupo Postobón, o a las grandes empresas, pues no termina recaudando plata donde debe ser. Ahora, esta reforma tributaria tiene por agregado una cosa, y es que están pensando cobrar la retefuente a las pensiones, a los señores pensionados. Y haciendo cuentas un poco con algunos pensionados, estábamos hablando de que a la pensión ya le quitan por salud, y bueno, y le hacen otro. Es el 12%. El 12%. Porque incluso, gracias a una ley que ha pasado Alexander López, que es un congresista del Polo, se había reducido ese aporte. Y la Corte Constitucional lo tumbó, alegando pues la regla fiscal. Bueno, ahora le quieren clavar un retefuente a las pensiones, es decir, quitarle más plata a los pensionados, y además sigue cobrando IVA a los productos de higiene personal de las mujeres.
Y yo creo que aquí en esto sí vale mencionar el esfuerzo que ha hecho Natalia Moreno y varias mujeres que se han organizado a través de menstruación libre de impuestos para seguir peleando y reduciéndole este impuesto a estos productos que son de la vida cotidiana de las mujeres. Sí, es que eso también es otra cosa pues que es indignante, ¿no? Cobrarle más IVA a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y por un elemento básico que tienen que usar cada mes y son las únicas que además tienen que usarlo, pero además en algún, creo que fue en Twitter leí, pues incluso las mujeres compran las cuchillas de afeitar de los hombres porque son más baratas. Las rosas, las que se supone son para mujeres, son más caras. Entonces pues muchas mujeres compran las de hombres porque sencillamente son mucho más económicas. Buen dato, gracias, no lo sabía. Nunca utilizaste esa lógica de ahorro. No, pues vamos a utilizarla. Numeral el con dato. Esta situación. No. Numeral el dato. Son datos y hay que darlos. No, sí, aparte, independientemente de eso, siendo mujer o hombre, lo que sea, la constitución política por algo existe. Y específicamente en su artículo 363, ella dice y estipula que el sistema tributario se debe fundar en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y con esta reforma tributaria no hay ninguna de las tres. Sí, hay inequidad, ineficiencia y chao progresividad. O sea, no entiendo a qué jugamos con el doctor Ratasquilla. O sea, ahora tiene un nuevo nombre esta muchacha, está una cuchilla hoy. Eso es lo que pasa por haberla dejado esperando. Seguramente por eso. Pero no, y le sumo a lo que dice Paula, ¿cómo se ve esto? De lo que recibe el Estado colombiano en impuestos, más o menos el 56% es de impuestos indirectos. ¿Qué es un impuesto indirecto? Un impuesto al consumo, un impuesto como a la gasolina, como el IVA, entre muchos otros. Y vemos además que de el recaudo en renta, y les hablo un poco de las empresas, el 0.1 de las empresas tiene utilidades del 40%, cuando el 0.1% de las empresas, que son las empresas más grandes, multinacionales y grandes nacionales, y el 92% de las empresas tiene una tasa de rentabilidad neta, porque es neta, esta es solo neta, esa es 0.1, gana el 40% neto, el 92 gana más o menos el 12% de las ganancias netas, y en la renta se recoge como entre la mitad, incluso puede superar esas 92% lo que aportan. Y además lo que le podemos sumar, las exenciones tributarias que reportan, según un escrito de Kalmanovich, un economista de la Nacional, están en 59.3 billones de pesos a 2017. Imagínense, tendríamos casi 59.3 billones de pesos, porque casi no, ya le iba a aproximar, 59.3 billones de pesos tendríamos de más si no fuera por esas exenciones tributarias. Es que además, con toda esa plata durante se financia dentro de lo que llamaron la confianza inversionista de Uribe, sí, porque financiarla vale que 6 o 7 billones al año. O sea, garantizar la gratuidad no vale más de 10 billones de pesos al año. Entonces, con toda esa plata que se fue en exenciones tributarias durante la confianza inversionista de Álvaro Uribe y que continuó Juan Manuel Santos, no solo hubiéramos podido pagar educación pública gratuita y de alta calidad para este país, sino salud, se hubiera podido apalancar el desarrollo económico del país, y lo que pasó fue que se derrocharon pues esa bonanza petrolera que tuvimos durante estos años. Y además de todo, ya el petróleo se nos está acabando. Nos quedan reservas para 7 años, a menos de que pues nos pongamos, no sé, a destruir cuanto páramo exista, a hacer fracking y lo que sea, que obviamente nosotros estamos en contra de eso. Pero entonces no hacen bien las cosas, ¿no? O sea, pues se supone son los más técnicos, los que más saben, pero saben para quién, ¿sí? No hacen las cosas como deberían ser. Bueno, ya 7:38 de la noche, yo creo que vamos con nuestro corte musical. Y ya volvemos con un tema bien interesante también, que es el de los medios comunitarios. Tenemos también una llamada con ellos. Entonces aquí los dejamos
a propósito pues de la independencia de Cartagena, los dejamos con Mi Libertad del Yo de Arroyo y ya volvemos. Pero dejaron la huella.
denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Entonces al Joe Arroyo con la canción Mi Libertad, a propósito pues de la independencia de Cartagena, que se celebra este 11 de noviembre. Entonces bueno, ahí ya saben por qué es que tenemos puente y descanso este fin de semana. Y estamos de salsa. Bueno, seguimos entonces hablando de nuestro tema del día, sobre la reforma tributaria de Carrasquilla, explicando un poco lo del tema del IVA. La reforma lo que plantea pues es el gravar con IVA los productos de la canasta familiar. Actualmente la mayoría, si no es toda la canasta familiar, está exenta de IVA, es decir, no se paga IVA por la leche, por los huevos, por la carne, por las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que plantea esta reforma tributaria es que se pague IVA, lo cual pues ya es regresivo, como lo hemos dicho, es bastante regresivo para las clases populares, porque las clases populares, si una persona que gana un salario mínimo, perfectamente en comida se puede estar gastando 200.000 o 300.000 pesos. O sea, uno que es clase media y hace mercado de 100 o 200.000 pesos cada 15 días, pues familias que viven con un salario mínimo menos hacen un mercado de 200.000 pesos, pero para todo el mes, y ni siquiera así les alcanza. E incluso hay hogares en el país pues en el que sencillamente se acuestan, solo consumen 2 de las 3 comidas que hay al día. Entonces ese es el nivel de desigualdad que tenemos. Y bueno, ya estamos aquí al aire con uno de los miembros de Vientos Estéreo, que pues nos tiene, lamentablemente la administración de Enrique Peñalosa pues ha censurado a su programa matutino. Y pues nosotros aquí desde Suba Somos Todos hemos expresado la solidaridad con los compañeros de Vientos Estéreo. Entonces tenemos a Carlos de Vientos Estéreo. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Un saludo desde Suba al Aire y desde Suba Somos Todos. Bueno, muy buenas noches para todos los amigos de Suba Somos Todos a través de la emisora comunitaria Suba al Aire. Un saludo para todos sus oyentes. Bueno, Carlos, cuéntenos un poco cuál es la situación actual de Vientos Estéreo. ¿Qué fue lo que pasó con su programa matutino? ¿Cuál es pues la denuncia que tienen al respecto? Bueno, pues a raíz de todo el bloqueo económico que pues hemos tenido por parte de la administración del alcalde Peñalosa, porque pues decidió bloquear desde hace varios años los recursos destinados a los medios comunitarios, y pues particularmente pues nosotros como emisora comunitaria hemos tenido pues una fuerte arremetida por parte de esta administración, y pues eso se vio reflejada en las últimas semanas pues con la salida del aire de nuestro programa insignia, que es el programa de noticias en la mañana, Vientos Informativos, que se ha convertido en un espacio de opinión muy importante, sobre todo pues para la expresión ciudadana en torno a los diferentes temas de la ciudad y el país. Entonces la presión publicitaria que están ejerciendo sobre los medios comunitarios, con el bloqueo a la pauta, que son recursos que por ley que hemos peleado por muchos años, pues con la política del actual alcalde de destinarle los recursos de la pauta y entregárselo solamente a los grandes medios y nada y absolutamente desconociendo los medios comunitarios, pues finalmente terminó en esta situación un poquito complicada pues en materia financiera, ¿no? para la emisora. Bueno, Carlos, y entonces, como para que le pueda explicar un poco más a la audiencia y a nosotros cómo funciona el tema de las pautas para las emisoras comunitarias, y tengo entendido además que pasaron una propuesta de una pauta para TV y que dijeron que era muy alta. Entonces no sé si nos puedes clarificar esa información. Y lo segundo es preguntarte por las actividades que han hecho, la reunión que tuvieron hoy alrededor de este tema, el foro, pues que nos cuentes un poco cómo se desarrolló ese foro en la mañana de hoy. Bueno, sobre el primer tema, pues el tema de la pauta, pues lo que hemos encontrado es que la administración del alcalde Peñalosa ha dado enormes sumas de dinero,
pero cantidades. Estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos durante 2 años, 2016 y 2017, de lo que está documentado, a los grandes pulpos económicos de la comunicación. Nos referimos a Caracol, nos referimos a el canal RCN, nos referimos a la casa editorial El Tiempo. Pues en ese panorama, los medios de comunicación comunitarios como el nuestro, pues han sido relegados, nos han marginado de esos recursos, y la mayor parte de esa pauta se la entregaron a la gran prensa. Entonces es un poco lo que nosotros estamos visibilizando, porque es que aquí el tema es que estamos engrosando los bolsillos de el grupo Sarmiento, el señor dueño de 4 bancos, que es dueño de una aseguradora de pensiones, el dueño de todo el sistema de tiempo, y City TV. Solamente para citar un ejemplo, los recursos del alcalde Peñalosa están engrosando los bolsillos de esos enormes grupos económicos. Claro, si eso saliera de la plata de los bolsillos del doctor Peñalosa, pues no habría ningún problema, pero es que eso sale, todos esos recursos han salido de la plata de los bogotanos, de los recursos de los impuestos que ustedes y nosotros y quienes nos escuchan pagan. Entonces ese es el gran cuestionamiento que estamos haciendo nosotros, y a pesar de las denuncias, a pesar de las propuestas, de la gestión que se ha hecho, porque incluso el Consejo de Bogotá el año pasado aprobó un artículo en su acuerdo de presupuesto para este año, donde pues responsabilizaba a las empresas del distrito a dar pauta publicitaria a los medios comunitarios. Pues esto tampoco se cumplió, lamentablemente, y pues se pasaron por la faja esa propuesta y ese mandato del mismo Consejo de Bogotá. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, precisamente dentro de las acciones que estamos visibilizando, pues para dar a conocer ante la opinión pública lo que está pasando con el tema de la pauta publicitaria y el desconocimiento hacia los medios comunitarios de la ciudad, pues hicimos hace algunos días un twitteratón que además pues se convirtió en tendencia nacional el pasado 1 de noviembre, y hoy jueves precisamente desarrollamos un foro que pues se venía organizando desde hace varios meses en la UNAD, en la sede de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el centro José Acevedo y Gómez, pues donde se tenía previsto la presencia del director del IDEPAC, el señor Antonio Hernández. Allí también confluyó el concejal Manuel Sarmiento, la concejal María Fernanda Rojas y también la concejal Tinia Navarro. Lamentablemente el señor del IDEPAC llamó para decir que no iba al evento, y pues lamentablemente no se presentó, y digo pues lamentablemente porque sí hubiera sido muy bueno que el funcionario público, que es el encargado de ese tema, es quien debe responder ante la ciudad por los medios comunitarios, pues hubiera contestado muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas denuncias que nosotros teníamos pendientes, pues de que el señor diera respuesta, entre ellas precisamente ese tema, el de los medios comunitarios, de los recursos asignados, de la política pública que no se está ejecutando, y de por qué razón se le están entregando enormes cantidades de dinero a los grandes medios en pauta publicitaria y se deje de lado los medios comunitarios, como en el caso de ustedes, de Suba al Aire, de La Norte y de Vientos Estéreo. Don Carlos, ¿y cuáles son las acciones a seguir? ¿Han planteado reuniones con más medios comunitarios, movilización? ¿Cuáles son las acciones a seguir pues después del foro de hoy? Bueno, lastimosamente se nos cortó la llamada, pero ahí teníamos una visión muy general de cuál es la situación de los medios comunitarios. Es increíble pues que la administración distrital del señor Enrique Peñalosa se gaste un montón de plata en pauta publicitaria en los grandes medios, más de 100.000 millones al año, y pues no le dé vida a la radio comunitaria, a emisoras como Suba al Aire, a emisoras como Vientos Estéreo, todas las emisoras comunitarias que existen en Bogotá.
Entonces, pues rechazamos esta actitud también de censura de la administración distrital hacia los compañeros de Vientos Estéreo. Seguramente, pues don Carlos nos estará escuchando o nos escuchará más adelante. Le expresamos toda nuestra solidaridad desde estos micrófonos, desde los micrófonos de Suba Somos Todos, desde los micrófonos de Suba al Aire. Y yo creo que hay que plantear la más grande unidad de los medios comunitarios y de todos aquellos que hacemos radio comunitaria en defensa de nuestros medios, que son los únicos que saben las problemáticas de la comunidad, que hacen visibles estas problemáticas. Pues como nos comentaba el señor Carlos de Vientos Estéreo, pues estas políticas distritales de Peñalosa es un atentado para espacios democráticos de participación ciudadana, debate y proyección de artistas locales. Además, como él comentaba, Vientos Estéreo se convirtió, o Vientos Informativos, se convirtió en un espacio de expresión ciudadana, y pues estas emisoras comunitarias son una forma de manifestación de inconformismo por parte de la sociedad, y pues esto representa también de parte de la alcaldía un retroceso para la democracia y el derecho a la información, producto de la desfinanciación y el abandono estatal pues de la alcaldía. Y como un dato adicional, pues a diario Enrique Peñalosa se gasta 78 millones de pesos en publicidad para lavar su imagen y simultáneamente bloquear la ruta de los medios comunitarios, la cual corresponde por derecho propio mediante acuerdos del Consejo y políticas públicas concertadas durante mucho tiempo con el distrito. Además, hay que destacar que Peñalosa es uno de los alcaldes, o creo que es el alcalde con más desfavorabilidad a nivel nacional. Entonces, pues a él le conviene que grandes medios y que tienen los únicos canales del país salga diciendo que construyó un parque bonito en una localidad en específico. Claro que sí, bueno, expresamos entonces nuevamente la solidaridad con nuestros compañeros de Vientos Estéreo. Estamos también prestos a cualquier acción de organización, de movilización, como siempre lo hemos dicho acá en Suba Somos Todos, para defender a los medios comunitarios, David. Sí, correcto, y yo creo que en esa medida esto que pasó con Vientos Estéreo la semana pasada no está alejado y está en el marco de la economía naranja y de una ley que se aprobó, la ley de las TICs el año pasado, precisamente donde le da o lo que buscan es darle más poder o que el Estado precisamente elija el contenido y la programación que se dice y que se deja de decir en estos procesos comunitarios y sociales que, como muy bien lo decía Paula, han servido para la comunidad. Agregar que vamos a seguir y nos solidarizamos también con este problema con Vientos Estéreo, como muy bien lo hizo el Chapén. Y bueno, yo creo que el mensaje para todos es que tenemos trabajo aquí en medios comunitarios para defender la cultura nacional y los procesos locales de Suba. Bueno, claro que sí, 7:57 de la noche en Suba al Aire 88.4 FM. Ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy y yo quiero que me regalen la conclusión cada uno. Entonces, numeral IVA en la sopa, señor Julián, IVA en la sopa. Pues IVA en la sopa, este IVA es algo terrible para el país. Este IVA va a aumentarle el mercado a las familias 300.000 pesos al mes. Eso es algo que resulta bien conflictivo y que una persona del común pues va a sufrir, que le quita a las multinacionales, a las grandes empresas, le baja los impuestos para quitarle a las clases medias y bajas. ¿Por qué? Porque pues como se ha visto, los distintos gobiernos de turno se interesan es por los intereses del capital extranjero y de los grandes capitales nacionales que han separado su suerte de la suerte del país. Siempre repito esta frase porque desde que la élite que gobierna Colombia separó su suerte de la suerte del país, gobierna para que Colombia sea un país tercermundista, un país atrasado. Esta reforma tributaria es regresiva y lo que
podemos hacer es salir a movilizarnos como lo hicieron hoy los estudiantes, como lo hicieron las centrales obreras, y movilización y movilización y más movilización, y organizarnos para pelear y para que hagamos reclamar nuestros derechos. Al respecto de la movilización, quiero leer un tuit de Jennifer Pedraza, que es la representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional y miembro de la CRES, que dice: convocamos una movilización pacífica y masiva, rechazamos la violencia cualquiera que sea su origen, rechazo el ataque contra RCN Radio y el ataque del SMAT contra manifestación en la calle 100. Ambos son sabotajes a la movilización. Recordemos que nosotros siempre hemos dicho que la movilización debe ser creativa, pacífica, civilista, y bueno, eso no le quita ni la fuerza de los argumentos, pero solo si la movilización es de esa manera nos vamos a ganar al compendio y a la gran mayoría de la sociedad colombiana. Entonces, bueno, David, regálenos, Paula, regálanos entonces tu conclusión. Numeral IVA en la sopa. Bueno, pues integrando los dos temas que tratamos hoy, pues uno es que las emisoras comunitarias son un termómetro real de las problemáticas de las comunidades, como bien lo dijo Alejandra Wilches en el Twitter, quien es la directora de IDEPAC, si no estoy mal, y que a través de estas es que hacemos las denuncias sobre las políticas sanguinarias del gobierno. Y pues sí, hay que salir a marchar, y pues como está la cosa, hay que salir a marchar por todo, por educación, por no al impuesto del IVA, por no a la valorización impuesta en SUA, o sea, hay que salir a marchar por todo, porque lo que se viene el otro año va a estar bien heavy. Bueno, ahora sí, David, numeral IVA en la sopa. Pero espera, bien heavy, bien heavy. Esta muchacha adquiere nuevos conceptos, nuevas categorías. Bueno, yo creo que yo creo que IVA en la sopa. El IVA en la sopa se quedó precisamente en que ya no vamos a comer sopa. O sea, el corrientazo debe ser de 7.000 pesos y va a empezar a ser más caro de 2.000 pesos, y ahora ya no va a haber ni sopa, ya la sopa. Lo segundo es que creo que con razón se movilizan los estudiantes exigiendo presupuesto para la educación, exigiendo que les den la plata necesaria para terminar el semestre, y sobre todo exigiendo que se empiece a pagar la deuda histórica que se le tiene a la educación superior en Colombia. Y con razón se movilizan los colombianos contra la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, que deja muy bien claro que quiere gestionar la política tributaria para todos menos los colombianos de arras, para la ONU y las grandes multinacionales, y no se preocupa por la clase media ni por las clases populares del país. Con razón se movilizan, con razón nos vamos a movilizar, y con razón vamos a seguir haciendo procesos comunitarios y culturales para la transformación del país. Es que hombre, me extiendo, y es que me parece algo terrible que, bueno, va a tocar dejar de comer 2 huevitos al día y toca comer uno solo porque va a subir 50 pesos el huevo, por ejemplo. Va a tocar que la mamá no compre 1 libra de carne para que coman todos y para que sus hijos se alimenten de una buena forma, sino que va a tocar que compre ahora media libra, porque pues ya 1 libra resulta muy costosa. Y esto, y denunciar este tipo de cosas, es el papel de los medios de los medios alternativos de comunicación, de los medios comunitarios de comunicación. También sumándole al otro tema, hay que defender los medios comunitarios de comunicación, que es donde se puede hacer contrapoder. Podemos hablar de una forma distinta a la que se habla en los medios hegemónicos de poder. Antes, para terminar, qué pena, estas despedidas que siempre son largas. Se despide más que un circo pobre. Sí, eso es porque la conversación está buena. Exacto. Pero es decir, que esta arremetida que hicieron con vientos informativos es una arremetida contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión y contra la libertad de prensa. Entonces yo creo que esto es uno de los pilares de la sociedad moderna y de las
de lo que tanto define una democracia sana, una democracia negativa. Y si se coartan a los medios comunitarios y a los medios informativos, pues así mismo tratarán, o es así como nos tratan, no solo a los que nos hacemos escuchar a través de la radio, sino a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos escuchan en el sofá o en el computador mientras hacen sus trabajos o toman su tinto o mientras lavan la loza o van para sus casas en la grandiosa ciudad de Suba. La denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Ahora el micrófono en las calles. Bueno, y antes de irnos, quiero traerles una nota de voz, precisamente acerca del paro de los estudiantes. Es un informe que nos envía el señor Miguel Muñoz, que es un líder juvenil de la localidad de Suba. Entonces, los dejamos con Miguel y ya regresamos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional de Economía y Derecho. Un poco la idea es hacer un análisis sobre la situación del paro estudiantil universitario a nivel nacional. Bueno, ya vamos en promedio, digámoslo, alrededor dentro de 3 días a cumplir un mes en paro nacional. Digamos que hay universidades que llevan ya 2 meses, por ejemplo, en paro, pero digamos que el gran llamado al paro nacional fue dado el 11 de octubre, a propósito pues de que la Universidad Nacional, que es la más grande universidad pública, pues entró en paro y llamó a esto. Las exigencias siempre han sido 3.2 billones para no cerrar y 15 billones para no caer, para que las universidades no se caigan. Y este análisis, ¿por qué se hace? Siempre se ha exigido que las universidades tienen un déficit de inversión, especialmente para cubrir los problemas de infraestructura que tienen. Y es del que se ha venido hablando durante estos años. Que como se sabe, los rubros de inversión uno puede omitir, el Estado podría omitir por un tiempo otorgarlos, pero tras años se va a empezar a notar la crisis, en ese caso el deterioro físico y visual ya de las universidades. Y eso es lo que venía haciendo el gobierno, dejando que el déficit de la infraestructura, es decir, la plata que necesitan para las universidades para construir adecuadamente sus edificios, pues venga en desmedro, y hoy el déficit se calcule en más de 15 billones de pesos. Y es lo que se venía exigiendo durante todos estos años. Pero lo aspecto nuevo de este año o de lo reciente es que incluso ya hay un déficit para funcionar. Entonces se sabe que en presupuestos del Estado hay unos rubros para inversión, pero otros rubros para funcionamiento. Esos para el funcionamiento, al contrario que para inversión, no se puede omitir de ninguna manera prestarlos, porque son para pagar lo normal de funcionamiento de una universidad o de una entidad pública, como es el pago de salarios, servicios públicos, de los profes, etc. Así pues, esta es la exigencia nueva que se está haciendo este año especialmente, y es que hay un déficit para funcionar que tienen las universidades públicas, es decir, para cerrar el 2018 bien y para empezar el año siguiente. Lo que pone a las universidades en un riesgo latente incluso de cerrar o cancelar semestres por falta de presupuesto para el funcionamiento. En ese contexto se hizo el paro nacional. No se ha llegado a ningún acuerdo con los estudiantes. El gobierno de Iván Duque ha omitido negociar con los estudiantes y prefirió lanzarle la pelota a los rectores. Entonces se sentó a hacer un acuerdo con los rectores, un acuerdo que es fruto de la movilización, hay que decirlo, porque Duque no haría este movimiento político si no fuera por la presión de los estudiantes, pero que es un acuerdo insuficiente para las universidades. En términos de inversión, se está otorgándole alrededor de 1.2 billones en el cuatrienio que él tiene, y como ya mencioné, el déficit es de 15 billones. Y en términos de funcionamiento, el aumento de funcionamiento apenas será de 494 mil millones de pesos, cuando el déficit ya mencionado está, o lo hemos calculado, alrededor del 3.2 billones. Por eso es que el acuerdo de los rectores es insuficiente, y por eso es que los estudiantes han decidido mantener el paro nacional y las movilizaciones pacíficas y creativas para defender el derecho a la educación, la educación como derecho, y por ende una educación altamente financiada para que sea gratuita y de calidad. Es por eso que sigue el paro. Duque ha buscado lanzar la pelota a los gobernadores, ya por ejemplo proponiendo el tema de las regalías, lanzar la pelota a los rectores, para que la gente no se concentre en dar la batalla contra él, quien es el que en últimas puede decidir cuánto presupuesto se destina a las universidades públicas. Pero los estudiantes seguiremos en el esfuerzo de hacer la pedagogía de la opinión pública y llenar las calles de Colombia para demostrar que masivamente
podremos derrotar a Iván Duque, que es parte de los responsables, porque hace parte de la clase política que ha tenido desfinanciada la universidad pública en Colombia, y es también quien puede darle una solución a esto, destinándole el presupuesto adecuado a las universidades para, como ya dije, garantizar la educación como un derecho. Bueno, y tenemos entonces a Miguel Muñoz, quien nos daba un breve informe acerca de las movilizaciones de los estudiantes. Reiteramos, la movilización debe ser amplia, pacífica y democrática, porque solo así vamos a convencer con la fuerza de los argumentos pues al conjunto de la sociedad colombiana. Entonces pues ya por hoy los dejamos, recordándoles como siempre nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @subasomos_todos, en Facebook como Suba Somos Todos. Ahí pueden encontrar también las transmisiones en vivo, y ahí también colgamos las ediciones de cada programa, y en nuestro correo electrónico para sus quejas, denuncias y sugerencias, subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden que en Suba Somos Todos, la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Nos escuchamos en 8 días con otro programa bastante interesante. Ya se empezó a llover, entonces nos va a tocar quedarnos aquí echando chisme un rato. Y bueno, sigan en sintonía de la programación de Suba al Aire. Aquí termina Suba Somos Todos. Escúchanos todos los